¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que llorar? Cuando hablamos del pacto de Dios con Abraham, necesitamos responder primero una pregunta fundamental. Es ¿cómo establece Dios su pacto de Él? Porque muchas veces pensamos en pactos como acuerdos entre partes, compromisos, condiciones, pero cuando vamos a la Escritura, el énfasis es distinto a como nosotros pensamos. Por ejemplo, mira lo que dice Éxodo capítulo 6, versículos 3 y 4. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, tierra que fueron forasteros y en la cual habitaron. Dios aparece, Dios se da a conocer y dice, establecí mi pacto. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo lo establece? Es simple de entender, es dándolo, prometiendo, declarando que Él mismo lo va a hacer. Y vemos aquí que no comienza el pacto como con el hombre o con Abraham ofreciendo algo a cambio. Comienza con Dios decidiendo darlo, prometerlo. Y ¿saben qué? Esto también se comprueba en el Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos capítulo 8 versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El pacto, Dios lo establece sobre promesas, no sobre un desempeño humano. Siempre hay que ver ese contraste. No es un pacto que pueda sostenerse con la capacidad humana, sino sobre lo que Dios promete, sobre lo que Dios declara. Y ahora vamos al momento donde esto se ve directamente hecho en la vida de Abraham. En el libro de Génesis, el capítulo 12, versículo 1 al 4, nota las palabras que Dios le dice a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora observa,
con atención lo que está ocurriendo aquí. Notemos que Dios no le pide a Abraham que le prometa algo. Recuerden, Dios es el que se acerca a Abraham. Y Dios no le dice, ¿sabes qué, Abraham? Si tú haces esto, yo te voy a hacer esto. Yo te voy a prometer, te voy a bendecir. No. Dios comienza hablando Él en primera persona. Él dice, te mostraré, haré de ti, te bendeciré, te engrandeceré o engrandeceré tu nombre, serás bendito, serás bendición para muchos, yo bendeciré, yo maldeciré, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Notemos que toda esa bendición proviene ¿de quién? De Dios, porque Dios lo está prometiendo. Todo lo está haciendo Dios. Primero lo promete y después lo va a hacer. Todo depende entonces ¿de quién? De Dios. Abraham no define el pacto. Abraham no propone ninguna condición. Abraham no añade nada al contenido de la palabra que Dios ha dicho, de sus promesas. Dios habla y esa palabra, en esa palabra ya está contenido todo lo que va a suceder. Y ahora viene la respuesta de Abraham. Y el texto claramente dice aquí, y Abraham se fue como Jehová le dijo. Eso fue todo lo que Abraham hizo. No aparece ningún discurso, no hay ninguna negociación, no hay promesa de parte de Abraham, tampoco hay observaciones de parte de Abraham. Solo aquí nos dice que hay una respuesta. Pero esa respuesta tiene un peso. Está la voluntad. La voluntad era, miren, porque Dios todo lo que ha dicho, todo lo que Dios está prometiendo todavía no existe. Abraham no tiene tierras, Abraham no tiene nación, Abraham no tiene ni siquiera un mapa claro hacia dónde va a ir, no tiene un cumplimiento visible. Solo tiene, y lo más importante, la palabra de Dios, la promesa de Dios, y decide moverse en base a esa palabra. El Nuevo Testamento nos explica en Hebreos capítulo 11, versículo 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham obedeció. Abraham salió sin saber hacia dónde iba. Y esto significa que su movimiento no estaba basado en información, en una información, llamémosle una información completa, un mapa completo, un plan completo. Solamente tenía la voz de Dios. Y él no tiene el control de las cosas. Él no tiene ninguna seguridad humana de lo que está sucediendo y de lo que va a venir. No hay de parte de Dios un plan detallado, solamente hay una palabra, una promesa. Y Abraham tiene una respuesta a esa promesa. Y esto nos permite ver algo desde el inicio. El pacto que Dios establece con Abraham no comienza con lo que Abraham hace.
comienza con lo que Dios promete. Y la participación de Abraham en este pacto no es producir un resultado, es creer lo que Dios ha dicho y caminar en base a esto, paso a paso. No está creando una promesa, no está asegurando la promesa. Abraham no está ayudándole a que la promesa se cumpla. Dios es fiel y Él va a cumplir lo que ha prometido. Él está respondiendo a la voz que ha escuchado. Y para cerrar este punto, escucha cómo se describe esto en Hijos e Hijas de Dios, Elena G. de White. Escucha, el mensaje de Dios a Abraham era: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, a fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos. Abraham debía separarse de sus compañeros, de su niñez, la influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba en forma especial unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que la entendiesen sus amigos. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Lo que vemos aquí es algo muy profundo. Dios no solo estaba guiando a Abraham, Dios lo estaba formando, Dios lo estaba conduciendo. Dios tenía un propósito en separarlo de su familia. Había un propósito en sacarlo de su entorno, de su comodidad, de su lugar de confort, porque la fe que nace de oír la voz de Dios necesita ser preservada, necesita desarrollarse. Y muchas veces implica salir de lo que constantemente influye en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar. Abraham no solo dejó su lugar, su tierra, comenzó a vivir de una manera diferente, comenzó a vivir de una manera distinta. Ahora, una vida que no siempre podía ser explicada, una vida que no siempre iba a ser comprendida. Porque cuando una persona comienza a moverse por la voz de Dios, todas sus decisiones no siempre tienen un sentido para las personas que nos rodean, para que puedan entenderlo, no porque sean
incorrectas, ¿no? Sino porque nacen de una fuente distinta a lo común. Y eso produce una diferencia en la manera de ver la vida, en la manera de decidir en la vida y en la manera de avanzar. Y esto sigue siendo real hoy para nosotros. Dios no solo busca que le escuchemos o que escuchemos su voz, su promesa. Busca formar en nosotros una vida que responda a esa voz. Una vida que no dependa de lo visible, sino de lo que Él ha dicho. Una vida que dependa de la palabra de Dios. Aquello que no existe, creer que existirá. Dios promete y el hombre cree. E incluso ese creer proviene de Él. Dios habla y el hombre camina. Ven pronto, Señor.